saludo cordial para todos los que nos están viendo. Un verdadero honor y un placer que todos los que están esperando este live, que sin duda alguna se presentó a última hora, pero es un live necesario y pendiente. Y estuvieron ahí desde ya dando sus comentarios, esperando sobre todo el bombazo, especialmente los que siempre nos están apoyando en este caso. Y claro, la bomba la bomba viene, sin duda alguna. Les animo a que puedan seguir emitiendo sus comentarios a todos ustedes, a doctor Belice, Gina, Matías de Luca, que sin duda alguna es un excelente amigo, Gina Martín, sin duda alguna, Israel Hernández, Fuego 35 desde Paraguay, un gran honor. Él no puede dormir sin antes presenciar la explosión. Y señores, este es como el amago de la explosión, porque sin duda alguna el comentario que nosotros vamos a tener acá va a ser muy bueno y por supuesto va a quedar grabado para aquellos que no lo pueden ver en vivo, pero lo pueden ver mucho después. Así que sin duda alguna les animo a que puedan seguir comentando. Mire, ahí está mi querida Tierra de Miel, Tierra de Miel, Eretz de Bash, gran poetisa, mi querida Tere. Sin duda alguna, Tere es un gran apoyo para mi hermano Jonathan Ramos y para nosotros en todo. Así que qué bueno que estén aquí. Es un... Néstor se hace... Caramba. Bueno, sigo acá en dado caso y ya habiendo saludado a todos, vamos entonces a dar un inicio formal porque tenemos a un invitado especial que más que todo es un invitado de honor en nuestro canal. Es uno de los referentes más importantes del Teólogo Responde, un pilar de apoyo, sin duda alguna, el filósofo Jonathan Ramos, más que un gran apoyo, es un gran amigo y él estará con nosotros acá en una interesante exclusiva después del debate del año. Así que sin duda alguna, voy a hacer acto de presencia en este caso para invitar a Jonathan a que se una con nosotros. Y el objetivo directo será dialogar un poco sobre el tema del debate que se sostuvo y qué mejor que hacerlo con uno de los presentes. Si en dado caso ustedes no han visto el debate, cosa que lo dudo, les animo a que puedan suscribirse inmediatamente al canal de nuestro hermano Jonathan Ramos, donde justamente se encuentra el debate. Y ahí ustedes se van a encontrar con un suculento platillo en el que un duelo de verdaderos colosos, de verdaderos titanes se desarrolló justamente hace ya unos días atrás. Así que sin duda alguna les animamos a que puedan ver eso para que tengan el contexto de este conversatorio y mientras tanto apoyen rompiendo el botón de like y compartiendo con todos los demás. Dicho esto, voy a darle paso a mi querido hermano Jonathan para que salude a todos. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás creciendo, no? Mirá cómo estás aprendiendo, ya te sentís como pez en el agua acá en todo esto vos. Sí, ¿Eh? sí, sin duda alguna. Y de hecho, Se te gracias por nota el muy, apoyo que nos has dado. Sin duda alguna, es un verdadero honor y un verdadero placer contar con tu apoyo y tu amistad. no, es que el contenido de tu canal es maravilloso. Yo soy un fiel seguidor y si vos entrás, te vas a dar cuenta que yo he visto todos los videos que has subido. Sí, estoy Soy un consciente de ello. Sí, excelente. Bueno, en dado caso, querido amigo, vamos entonces a iniciar porque hay muchas personas que nos están viendo y les animamos a que sigan compartiendo. Ya somos más de 50 personas, así que esto va subiendo y apenas estamos comenzando. Así que, sin duda alguna, es para mí un placer poder entonces dialogar sobre un tema tan importante como es de las relaciones filosóficas o las relaciones de la filosofía y la teología, que sin duda alguna fue un tema muy imprescindible, pero que prácticamente no se pudo dirimir en el desarrollo del debate anterior, porque justamente parece que se habían confundido las tornas en ese caso. Así que sin duda alguna, Jonathan, me gustaría iniciar preguntándote cómo te sentiste después del desarrollo del debate, cómo estuvo tu evaluación directamente del proceso como tal. Mira, yo creo que es natural de todo lo que hemos debatido, y vos más que nadie sabés porque has debatido un montón de veces, que uno siempre, después del debate, tiene un sabor agridulce. Por un lado, está contento por la performance, pero por otro lado, siempre dice, pude haber dicho
dicho esto, esta otra cosa, siempre pude haber dicho algo más, ¿no? Es como que uno dice, bueno, sobre todo cuando hay una ametralladora de dichos del otro lado, entre los cuales se mezclan argumentos y falacias, bueno, uno no sabe si quedarse con el argumento y hacerlo académico o tomar la falacia y exponerlo al expositor. Pero en líneas generales, el sabor es dulce porque he podido presentar lo que yo tenía preparado, aunque en el debate yo he comprendido algunas cosas del tema que, que no las tenía preparadas. Y en particular, algo de eso me gustaría que toquemos ahora. Excelente, excelente. Por ejemplo, ¿qué cosas tú tenías preparadas que, por ejemplo, no pudiste presentar en el desarrollo de la diatriba? Lo que, lo que yo tenía preparado y no lo pude presentar es bien los paradigmas, los 3 paradigmas. Eso yo lo he presentado, pero no me quedé conforme en cómo los presenté. Yo pienso que podría haberme detenido más en los paradigmas y desarrollarlos de una mejor manera. En ese caso, por ejemplo, ¿qué paradigmas tú podrías haber desarrollado con mayor amplitud? Porque yo lo estuve escuchando y por lo menos pude notar directamente que se manejaron específicamente dos, pero sé que tú habías explorado unos cuantos más. Por ejemplo, ¿cuáles serían los paradigmas que tú podrías haber dado con mayor énfasis, pero que no se pudo por razones de No, tiempo, por ejemplo? no todos. A mí me hubiese gustado quedarme más en cada paradigma. Son 3 paradigmas con 2 versiones cada uno. Y bueno, me hubiese gustado dedicarle más tiempo al desarrollo de los 3 paradigmas, ¿cierto? Porque me parece fundamental ir haciendo la historia de las relaciones e ir ubicando a los distintos teólogos y filósofos en los distintos paradigmas, que yo lo tenía hecho incluso en el flyer, perdón, en la diapositiva. Si querés, vamos con eso. Si querés, te los desarrollo bien a los paradigmas. Por supuesto que sí, este podio es tuyo. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, por supuesto. ¿Me escuchas? Este podio es tuyo. Si quieres presentar los paradigmas en esta ocasión, hay muchísima gente que está deseando escucharlos. Dale. Quería ver si había un delay, pero parece que no. Bueno, el cristianismo ya en la predicación originaria, en los primeros anuncios, el querigma, ya se topa con un mundo que habla en lenguaje filosófico, al menos que descifra muchos de los temas de la sabiduría cristiana en clave filosófica. Primero, porque ya desde la expansión de Alejandro Magno, desde Macedonia hasta todo el territorio del Mediterráneo, el Mare Nostrum, ya se expande la cultura griega en lo que se termina llamando el helenismo. Entonces, de alguna u otra manera, ya los mismos hebreos, en la época de los macabeos y de los asmoneos, ya tienen un cierto contacto con la cultura griega. De hecho, los libros sapienciales y algunos libros deuterocanónicos están dentro de la concepción griega del pensamiento cultural hebreo. O sea, ya están dentro del horizonte griego también, ya hay una especie de simbiosis. Pero el primero que establece un diálogo fuerte con la filosofía es el apóstol Pablo, cuando en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles ya viaja a Atenas y tiene un contacto sobre todo con los estoicos y los epicúreos, con los cuales él se cuenta, tiene un debate incluso, y cita a un poeta epicúreo llamado Arato, cuando uno de sus poetas dice, linaje suyo somos, ¿no? Entonces,
a partir de ese contacto con la filosofía, en la cual se convierten al Evangelio Dámaris y el Dionisio Areopagita, ya hay un contacto entre fe y filosofía. Ya los padres de la iglesia comienzan razonando y dicen, bueno, o nosotros asumimos la filosofía como modo de hacer inteligible la fe, o perecemos con la filosofía. Entonces, ya los padres de la iglesia, y eso lo cuenta Agustín en De Vera Religione, no les interesa dialogar con los mitos. Les parece que no hay nada bueno en los mitos que los padres puedan sacar. Son muy pocos los padres que han interactuado con los mitos. Clemente de Roma, por ahí quizás, ha dialogado un poco con los mitos. Pero los padres han decidido dialogar con la filosofía. Pero en particular hay una doble postura. Hay padres que están liderados por Tertuliano, que no es padre, pero está dentro de la línea de lo que se llaman los antidialécticos, aquellos que sostienen que la filosofía, en vez de colaborar con la fe, lo que hace es pervertirla. La fe es corromper la espiritualidad de la fe. Y después están los padres dialécticos, el exponente más importante, evidentemente, son los Clemente de Alejandría y el mismo San Agustín, que son los dialécticos, sostienen que la filosofía es importante para preparar los preámbulos de la fe y sobre todo para hacer inteligible la revelación. En este sentido, está establecido el vínculo entre fe y filosofía, y nosotros, a merced del doctor Julio Raúl Méndez, hemos desarrollado 3 paradigmas con 2 vertientes cada uno. La primera opción que se podría establecer entre las relaciones entre fe y filosofía es la de la exclusión mutua. Aquel que, ubicado en el horizonte de la fe, acepta que la fe es el único camino para conocer la verdad y excluye a la filosofía como un camino válido para conocer la verdad. Entonces, aquel que desde la fe excluye a la razón, es el paradigma de la exclusión desde la fe, está dentro del fideísmo, de aquel que sostiene que no hay que hacer filosofía para conocer la verdad, que la única manera de conocer la verdad es a través de la revelación cristiana. Claro, atendiendo que no hay ninguna verdad en la filosofía, que en la filosofía solo hay error y engaño. O sea que incluso las verdades naturales pueden ser conocidas por la revelación. En cambio, hay otra postura que ya surge más con la modernidad, sobre todo en la Ilustración, que es la que va a sostener que en realidad solo la filosofía y solo la ciencia nos permiten conocer la verdad, y que la fe es más bien un cuento, que la fe en realidad es un invento de los hombres, pero un invento de los hombres ignorantes, de tal suerte que solo la ciencia, solo la filosofía nos puede llevar a la verdad. Entonces, ese paradigma es el paradigma del racionalismo. Entonces ya tenemos el primer paradigma, el de la exclusión mutua desde la fe, que se llama fideísmo, y desde la razón, que se llama racionalismo. Después el segundo paradigma es más complejo, que es el de la subsunción alternativa. Sub significa por debajo, sumir significa tomar. Subsunción es tomar y poner debajo. Entonces, la subsunción desde la razón es la que sostiene, por ejemplo, Hegel y Comte, que es de que, bueno, en realidad la religión ha sido útil en su momento y sirve como para comenzar a hacerse preguntas, a transitar algunos caminos de interrogaciones y de búsqueda, pero no bien el hombre ya madura se da cuenta que la verdad no llega de la mano de la religión, sino que hay que dar un salto hacia la filosofía, y es solo en sede filosófica que la verdad aparece como asequible. Entonces, subsumen a la fe como parte del camino, pero la que llega
propiamente a la verdad es la filosofía. Ese es el paradigma de la subsunción desde la filosofía. Y el paradigma de la subsunción desde la fe sostiene que, bueno, la filosofía ayuda a comenzar el camino, ayuda a comenzar. Pero en algún momento, como diría Esopo, hic rodas, hic salta, acá está Rodas, acá tiene que saltar, hay que dar un salto de fe, el famoso salto de fe de Kierkegaard, de Jasper, ¿no es cierto? Como que la razón llega hasta un determinado punto. Pero para conocer la verdad plena, tanto la natural como la sobrenatural, es necesaria la fe. Es necesaria la fe. O sea que la filosofía no podría llegar autónomamente a su objeto de estudio, que son los primeros principios, sin el auxilio de la revelación. Por eso, la revelación vendría a ser algo así como regla positiva de la filosofía, es decir, que la filosofía solita no puede llegar a su objeto, sino que la revelación con su auxilio, la que subsidia el apoderamiento de su objeto por parte de la filosofía. Ese es el paradigma que sostiene Dante Urbina, por ejemplo. San Agustín y los neoplatónicos sostienen ese paradigma. El mismo Ethny Gilson sostiene el paradigma de la subsunción desde la fe. Muchos reformados también, ¿no? Muchos reformados también. Y después tenemos el tercer paradigma, que es el paradigma de las autonomías. Y ahí tenemos dos variantes. Las autonomías desintegradas o divergentes, que tienen como exponentes a Psycher de Brabante y Averroes, que sostienen que en sede filosófica uno puede afirmar una verdad y en sede teológica afirmar la verdad contraria a la que se afirmó en sede filosófica. Ese se llama el paradigma de la doble verdad. Entonces Averroes dice, bueno, si el objetivo es comprender, bueno, yo me quedo con la filosofía, pero si el objetivo es práctico, es decir, Averroes dice, como la conducta es una sola, yo no puedo tener dos conductas distintas, como la conducta es una sola, tiene que ser movida por un solo principio. Entonces, cuando la finalidad es práctica, yo me quedo con la revelación, porque si yo no me porto bien, no me salvo, dice Averroes. Entonces, en fines intelectuales, si la filosofía y la revelación no coinciden, yo me quedo con la filosofía. En fines prácticos, si la filosofía y la fe no coinciden, yo me quedo con la fe, porque la conducta es una sola, dice Averroes. Pero está dentro del paradigma de que existe la posibilidad de afirmar en sede filosófica una verdad y una afirmación contraria en teología. Y después está el paradigma de las autonomías convergentes o integradas, que sostiene que la filosofía llega solita a su objeto filosófico de manera autónoma y la teología llega a su objeto de manera autónoma sin el auxilio de la filosofía. Al final del camino se encuentran los resultados de la investigación filosófica y los resultados de la investigación teológica, y la verdad tiene que ser la misma, es decir, el contenido conquistado por la filosofía autónomamente y el contenido conquistado por la teología autónomamente tienen que integrarse al final del recorrido y afirmar la misma verdad en nombre de la unidad de la verdad. Entonces ese es el paradigma de Santo Tomás de Aquino. O sea, el debate consistió en que Dante quería sostener que Santo Tomás de Aquino pertenece a la subsunción desde la fe, y yo estaba sosteniendo que el paradigma de Santo Tomás de Aquino no es el de la subsunción desde la fe, sino que es el de la autonomía integrada. Sí, sabes que yo me percaté justamente preparando el guión para el análisis del debate, me di cuenta que se apelaba al tomismo, pero leyéndose en clave agustiniana. Así es, así tal cual, exactamente así. Sí, porque justamente Agustín es que señala que la fe subordina la razón. Así Entonces, es. la imagen del tomismo, por lo menos como yo, leyendo a Tomás de Aquino, he entendido el tomismo, es que la razón
subordinaba a la fe. No sé Así si es. estaría también leyéndolo equivocadamente, pero justamente el concepto que lo veía era de ese modo, porque el concepto de depravación en Agustín es mucho más acabado que en Santo Tomás. Por ejemplo, en Agustín dispone la depravación del ser humano afecta a su razón, de ahí que sea imposible por medio de la razón alcanzar a Dios, mientras que Tomás de Aquino entiende que la depravación no alcanza la razón y la razón se convierte en una vía para poder acercarse a Dios junto con la fe. Y creo que ese es el paradigma que imperó en Fides et Ratio, porque sin duda alguna, la frase de Fides et Ratio de Juan Pablo II de que la fe y la razón son como dos alas que permiten alcanzar el conocimiento del Supremo, es porque se apela a la concepción de que justamente ambos conceptos, ambos caminos serían válidos y transitarían juntos de forma paralela para llegar a Dios, que uno completa al otro por la idea de que son dos alas como tal. Déjame precisarte lo que has dicho. En realidad no es que Santo Tomás niega las consecuencias no éticas del pecado. Santo Tomás dice, antes del pecado, nosotros podíamos llegar a la verdad por intuición inmediata, como el ángel. Después del pecado, esa herida en la que consiste el pecado original hace que los seres humanos puedan llegar a la verdad natural de la filosofía, pero ya no sin problemas, ya no sin dificultades, ya no sin mucho esfuerzo. O sea, que lo que antes se conquistaba sin esfuerzo y de manera inmediata, ya al hombre por la herida del pecado original, ya le implica que no llega sin a veces muchos errores, sin muchos problemas, sin mucho tiempo, sin mucho inconveniente, no combatiendo con las pasiones y con aquello que frena la investigación. En ese caso, entonces, justamente la idea sería que pese a que el pecado afecta al ser humano, aún así Dios por su libre voluntad permitiría que la razón llegase a alcanzar o sirviese de receptáculo para la fe. Sería más o menos así. No, no es que la razón puede conocer las cosas de la fe. Uh-huh. Acá el planteo es si la razón por sí misma y sola, sin el auxilio de la fe, puede conocer los primeros principios que son temas de la filosofía. O sea, la filosofía es ciencia de los primeros principios y las primeras causas, los prote-aitia y los prote-arjai. De tal suerte que lo que va a plantear Dante Urbina es que por la caída del pecado, el hombre no puede ni siquiera hacer filosofía sin el auxilio de la revelación. Es decir, lo que Dante dice no es que Santo Tomás afirma que la filosofía no puede llegar a las verdades sobrenaturales de Dios, sino que ni siquiera Dante le concede a Santo Tomás que Santo Tomás considera que la razón pueda llegar no a la verdad sobrenatural, sino ni siquiera a la natural, ni siquiera a la natural. Es decir, que ni siquiera puede alguien hacer filosofía y llegar a los primeros principios sin la revelación. De tal suerte que está en el paradigma de la subsunción desde la fe, porque la razón solita no puede llegar ni siquiera al objeto propio de la filosofía. Con lo cual, esto vendría a resultar que si sos ateo, no podés ser un buen filósofo. Obviamente, en ese caso, entonces, tendríamos una dificultad en la apreciación de lo que se observa con la realidad, en ese sentido. Pero ¿qué piensas tú respecto, tomando esa idea, de algunos apotegmas que, por ejemplo, he escuchado haciendo un estudio sobre el particular, que señala que un ateo podría filosofar, pero no podría alcanzar el objeto de la filosofía?
siendo el objeto de la filosofía el ser, y siendo el ser divino, como niega al ser divino, se le imposibilita hacer una filosofía del ser y solamente se limita a hacer filosofías del ente. Bueno, ciertamente, la persona que hace buena filosofía no puede ser ateo, pero no necesariamente tiene que ser cristiano. Con ser teísta ya es suficiente. ¿En qué sentido? En que la razón demuestra que hay un primer principio, que es causa incausada, que es primer motor inmóvil, que es un ser necesario por sí mismo, que es el ser más perfectísimo de todos, del cual participan todas las perfecciones, y es el legislador que organiza todo el mundo. La razón puede descubrir esas verdades sin el auxilio de la revelación, porque son verdades accesibles a la razón natural. Ahora, para que el ser humano sea cristiano, hace falta entender más cosas, no solamente que Dios es uno, existe y es causa primera, primer motor inmóvil, y es el ese per se subsisten. Además, hay que creer que Dios Padre Todopoderoso, creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que con el Padre padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, que ascendió al tercer día, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, ese tipo de verdades, evidentemente que haciendo filosofía nadie puede descubrirlas. Entonces, el problema está en que ciertamente yo haciendo buena filosofía no puedo negar que hay Dios. No puedo negar que hay Dios haciendo buena filosofía. Pero aceptar que hay Dios no es suficiente para que yo sea cristiano. Entonces, el debate se circunscribe a si la filosofía puede llegar por sí misma al objeto propio de la filosofía, que son los primeros principios, o necesita de la revelación para llegar a los primeros principios. Dante va a sostener que la filosofía puede llegar por sí misma a los primeros principios, pero no sin errores. No sin errores. Entonces, para hacer buena filosofía es absolutamente necesaria la revelación. Entonces, en el fondo, ya no es autonomía, en el fondo es subsunción desde la fe. Sería como el crede ut intelligere, intelligere ut credas de San Agustín. Es que es clave agustiniana. Has hecho una buena observación. Sí. Cuando te has dado cuenta, en el fondo él era Santo Tomás, efectivamente. Sí, de hecho, precisamente por leerlo en clave agustiniana, noto consecuencias de esa fijación en el pensamiento de Urbina, cuando, por ejemplo, apela incluso a la idea de la depravación del concepto de la razón, y al mismo tiempo el tema de apelar a la escritura final como base para regular todo, que me sorprendió en Urbina, puesto que Urbina pareciera haber afirmado en cierto modo el principio de la escritura, o por lo menos me pareció a mí, a la vez que lo escuchaba, cuando arremetía directamente con los planteamientos que quería sostener. No, en realidad él quería mostrar que yo como protestante no soy un buen protestante, porque yo para hacer filosofía no me estoy basando en lo que dice la Biblia, que yo no soy buen cristiano, que no soy buen tomista, que no soy buen reformado, que no soy un filósofo cristiano, porque yo para hacer filosofía no estoy consultando todo el tiempo lo que dice el cristianismo, que mi filosofía es autónoma y que en el fondo mi paradigma es el de la autonomía desintegrada,
porque yo en filosofía afirmo verdades que son contrarias a la revelación y por lo tanto yo soy una averroísta. Algo así vendría a ser que Dante quería sostener. Y de ahí entonces la cita de Tomás, de los guardianes de la verdad, que por cierto creo que mencionó en medio del desarrollo del tema. Ahora, me llama la atención, y creo que es un punto importante, que cuando se habla del paradigma de subsunción de la razón por parte de la fe, entonces se sostiene más o menos la imagen de que la razón camina a través del mecanismo que genera la fe. Se necesitaría entonces la fe para poder desarrollar una buena razón, porque toda razón sin fe sería deforme. Sí. Sin embargo, al crear eso, yo te pondré un ejemplo. Ok, sí, por favor. Sí, tenemos un delay. Yo te pondré el ejemplo de la montaña. Vamos a suponer que nosotros estamos escalando una montaña. Al principio, la razón nos ayuda a escalar la montaña, pero va a llegar a la mitad de la montaña y ya no podemos seguir escalando. Entonces, es la revelación la que viene a socorrernos y a darnos los puntales y a ponernos en la cima de la montaña. Nosotros no podríamos llegar a la montaña, a la final de la montaña por nosotros mismos, sino que es la fe en la revelación la que nos pone en el objeto propio de la filosofía. Entonces lo que podríamos hacer hoy es examinar Santo Tomás, si Santo Tomás está en el paradigma de la subsunción, el paradigma de la autonomía integrada. Okay. Y una pregunta, por ejemplo, que podría también haberla asumido cuando estaba leyendo el título del debate. ¿En algún momento se planteó que las relaciones filosofía-teología se harían desde un paradigma tomista? ¿O simplemente fue un agregado que se presentó durante el desarrollo del debate? No, ya estaba establecido que era desde Santo Tomás que íbamos a hacer el debate. Sí, sí. Ok. Entonces, en ese caso, lo que se habría apelado es a la idea de que en el pensamiento tomista, obviamente, tenemos la autonomía de la fe sobre la razón. El temor quizás que podría generar eso es suponer que la razón se coloque a la altura de la fe o que hay una negación de la naturaleza racional que produce la fe. ¿Crees que ese temor es válido o no? No, porque en realidad no es la razón y la fe, porque la razón está dentro de la fe. No es que la fe funciona sin la razón. O sea, acá el problema es el objeto formal quo de la teología y la filosofía. Es decir, la teología necesita de Platón para hacer inteligible el plan de la salvación. Yo necesito leer a Aristóteles para descifrar la verdad del Señor Jesucristo. No, por supuesto. Entonces, no. Entonces, la teología es autónoma con respecto a la filosofía. Ahora vamos a la filosofía. Yo necesito leer la Biblia para descubrir los primeros principios y las primeras causas del universo. No, porque Aristóteles los descubrió muy entonces, conceptualmente. Bueno, entonces la filosofía para llegar a los primeros principios no necesita leer Levítico, Números, Deuteronomio. Y la Biblia y el cristiano, para descubrir el plan de la salvación, no necesita acudir a Aristóteles. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás. Santo Tomás está diciendo que la verdad de la religión depende de los artículos de la fe y no del método filosófico. Y que la verdad filosófica depende del procedimiento de la demostración y no de los artículos de la fe. Ahora, ¿qué dice Santo Tomás? Al final, si yo interpreto bien la Biblia y yo hago buena filosofía, en el fondo estoy diciendo la misma verdad, porque tanto la filosofía como la teología parten del mismo principio, que es Dios, que me ha dado la razón y la fe, y que ha revelado la Biblia y ha creado la naturaleza. Entonces no puede Dios contradecir en la fe lo que me da por la razón, o por la razón lo que revela en la Biblia.
Entonces, en el fondo, la verdad tiene que ser la misma, pero llegan a la misma verdad, pero por vías diferentes, porque son autónomas filosofía y teología. Ok, en ese caso alguien podría decir, pero no sonaría mucho a teología liberal, quizás no tan Turbina, sino cualquier otro oyente que tenga un conocimiento del pensamiento de los teólogos liberales que sostenían directamente que podría haber una independencia total de la filosofía y la teología. ¿No sonaría eso muy liberal o quizás es una apreciación inadecuada del oyente? No, porque el liberalismo plantea la subsunción desde la razón. Bullman, Tillich y algunos otros, el mismo Pannenberg muchas veces plantea que el cristianismo, sin remitologizarla al querigma, merced de los filósofos de la sospecha, no podrían llegar a conocer la verdad del hombre contemporáneo. Entonces, sobre todo Bullman, que es el padre de la teología liberal, junto con el mismo Schleiermacher, ellos sostienen la subsunción desde la razón, no sostienen la autonomía integrada de ninguna manera. Entonces, el que advierte este problema y el que hace este diagnóstico que está haciendo vos es Francis Schaeffer en Huyendo de la Razón. Él sostiene que la autonomía integrada fue un peligro porque terminó en autonomía desintegrada, dice en Huyendo de la Razón Francis Schaeffer. Sí, y creo que también una solución plausible sería la teología dialéctica barthiana, puesto que Barth prácticamente trata de hacer sus pinitos, y digo sus pinitos, pero con mucho respeto, no sea que nos escuche nuestro común amigo Alberto Roldán, tocante a lo que tiene que ver con la relación, pero en este caso, no tanto de la filosofía con la teología, sino de la capacidad que tenemos nosotros de producir un lenguaje razonable para comprender la realidad del gran otro. Es decir, ¿cómo es posible que el gran otro pueda ser explicado en un lenguaje producto de hombres incapaces? Entonces ahí había como una especie de conflicto directo en poder relacionar el conocimiento del Dios eterno expresado en un lenguaje limitado que produce hasta cierto punto la razón humana. De ahí entonces que va a apelarse a que la única manera de lograr contener la solución a la paradoja que presenta que un hombre incapaz pueda tener un conocimiento del Dios eterno expresado en su lenguaje es si ese Dios provee un lenguaje como tal en la escritura. En ese sentido, la solución bartiana sería que para poder comprender al gran otro se necesitaría el conocimiento teológico, pero ese conocimiento teológico sería distinto del conocimiento filosófico, porque el conocimiento filosófico trabajaría en otro campo y de ahí la autonomía de ambos. Pero que ambos sean autónomos no quiere decir que sean enemigos, y que ambos sean autónomos no quiere decir que sean tampoco opositivos o que sean contrarios. Creo que ese sería una solución plausible. No sé cómo tú lo ves. Mira, yo tengo un libro sobre eso, que se llama Teología de la Teología, el lenguaje de Dios, de Santo Tomás a Jean-Luc Marion. En realidad, Barth, en la Dogmatic Church, él va en un itinerario que comienza en el fideísmo, pasa por la subsunción desde la fe, y en los dos últimos libros de la dogmática eclesial termina aceptando la analogía entis. Barth desarrolla la analogía fidei y la analogía Christi. Y él tiene un debate con tres grandes católicos, tiene un debate con Hans Urs von Balthasar, tiene un debate con Gottlieb Songen, que es el director de tesis de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, el director de tesis, es un teólogo alemán, nacido en Colonia en 1892 y fallecido en Múnich en 1971, y Eric Shibara, el gran cultor de la analogía, que murió en 1972.
que tuvo un debate con Barth los días 5 y 6 de febrero de 1929 en la capital de Westfalia. Digamos, Barth comienza planteando que la analogía entis es la herramienta del demonio para pervertir a los cristianos. Después, él ya va madurando su concepción de la analogía entis y va aceptando una analogía de proporcionalidad y una analogía de atribución extrínseca, que viene a ser algo así como las metáforas que utiliza el Evangelio son metáforas que adquieren sus nombres como puntales del ente ilemórfico porque es la base de la predicabilidad, es decir, es una metáfora que sirve como revestimiento lingüístico de la comunicación del querigma, dice Barth. Y al final, ya no solamente acepta la analogía de atribución extrínseca, sino que ya en el último libro de la dogmática eclesial acepta la analogía de atribución intrínseca, es decir, no solamente el nombre del ente funciona como puntal de predicabilidad, sino también como puntal de inteligibilidad. Entonces ya en el fondo ya termina aceptando una cierta participación metafísica entre Dios y el hombre, entre el ser y el ente. Y a partir de esa participación es posible remontarse dialécticamente a Dios a través de la inteligibilidad quia, es decir, del efecto a la causa. Y al final integrar esa verdad dialéctica con la verdad de la fe, con la verdad analítica, digamos, ¿no? Ese es el último Barth, que el Barth más católico que hay, es el Barth que los reformados no tratan, porque es un Barth muy incómodo, ya al final dialoga mucho con el catolicismo, interactúa mucho, y Barth termina diciendo, lo único que me impide a mí hacerme católico es el tema de la analogía. Es decir, que si yo resuelvo la analogía entis, yo me hago católico, dice Barth. Pero nunca lo termina de resolver, así que Barth nunca da el paso hacia el catolicismo y muere siendo estrictamente reformado, apostatado de la fe reformada. Pero el itinerario del desarrollo de Barth es muy, muy interesante y muy complejo. Roldán no se metió en este tema porque es muy metafísico, es muy abstracto. Roldán más ha tocado temas más de superficie de Barth, pero bueno, yo me metí con el tema más duro, vamos a decir, me metí a comer pan duro con Barth, que son temas bien difíciles de entender y bueno, que es necesario que toquemos porque son muy, muy abstractos y muy metafísicos. Eso me lleva a hacerte una pregunta ya un poquito más personal. ¿Piensas, por ejemplo, desarrollar la investigación sobre Barth, que estuviste mencionando como capítulo en Teología de la Teología, de una forma más acabada para publicarlo como libro independiente o no? Por lo pronto no está dentro de mis inquietudes seguir leyendo mucho a Barth. A mí me encanta Barth, yo lo he leído mucho en su momento. No sé si debo ser uno de los 10 o 15 que ha leído la dogmática eclesial en traducción italiana y en traducción francesa, porque no está traducida al español. Hay fragmentos de la dogmática eclesial al español, pero no está traducida al español y yo en inglés no leo. Está en inglés también la Dogmatic Church. Yo la leí en inglés. Claro, yo no leo en inglés, así que la leí en italiano y en francés. Pero somos muy pocos los que hemos leído la dogmática eclesial. Vos fijate que ya incluso en el mundo de la Reforma, la mayoría no ha leído la dogmática eclesial. Entonces, no, incluso teólogos profesionales, te digo, no han leído la dogmática eclesial. No, y de hecho tú sabes que dentro del ala más reformada hay un rechazo hacia Barth. O sea, Barth está como entre los autores negros. O sea, la literatura de la teología contemporánea se ve como documentos
que no deberían ser consultados más que para ser criticados. Ese es un defecto que entiendo tiene la teología reformada en su mayor amplitud, o sea, en su ala más conservadora. Lo que pasa es que lo interpretan desde la neo-ortodoxia. Cuando Barth dice que la palabra de Dios no es la Biblia, sino que la palabra de Dios está en la Biblia. Y que hay que hacer un trabajo de develarla, la palabra de Dios. Eso es, para ellos eso es neo-ortodoxia, y en el fondo para ellos Barth es un liberal más. Entonces, claramente que desde ahí es que tienen un rechazo a Barth. Pero fíjate, Barth es acusado por los liberales de ser conservador y por los conservadores de ser liberal, así que Barth es un filósofo y un teólogo muy, muy complejo, y justamente es reformado por eso, porque no es ni conservador ni liberal. De hecho, estaría justamente juzgado en la palestra por algunas de sus declaraciones que muchas veces no se analizan, simplemente en ocasiones se descontextualizan o no se descubren en el marco completo de la investigación del personaje, o si forman parte de la maduración del pensamiento del mismo, o si realmente son ideas que el personaje va a mantener elucubradas o que está sometiendo a la investigación para ver si se sostienen o no. Creo que ese es un problema que surge del temor a los postulados, del temor a los enunciados, que creo que impera en muchos de los grandes guardianes y defensores de la fe. Mira, entre los dogmáticos reformados y los dogmáticos católicos, la diferencia es el contenido, pero la forma de procesar el conocimiento es la misma. Así que yo estoy bastante alejado de los dogmáticos, no solo del catolicismo, sino también de la reforma. Me parece que el espíritu de la reforma no es el dogmatismo. El espíritu de la reforma es el libre pensamiento. Ese es el espíritu de la reforma. Te guste o no te guste, todo buen reformado es un libre pensador. Ahora bien, es importante también destacar que como reformados también creemos en elementos y principios que son de corte absoluto, obviamente. Y son principios que no transamos, claro está. El relativismo. La reforma no es relativista, porque el relativismo consiste en no tener regla objetiva. Pero la reforma tiene una regla objetiva, que es la escritura. La escritura no es una regla subjetiva, la escritura es una regla objetiva. Lo que entonces me lleva a una pregunta muy importante y creo que es vital. Cuando apelamos a que los campos filosóficos y teológicos son autónomos, muchos podrían suponer que esos campos autónomos serían una negación de principios autoevidentes como el de la sola escritura. ¿Cómo respondemos a eso? A ver, explícame mejor la pregunta y yo te la respondo. Mientras tanto voy prendiendo mi pipa. A ver, contame. Sencillo. Tenemos dos campos, el campo filosófico y el campo teológico. Entendemos que son dos campos autónomos que no se oponen entre sí, pero son campos autónomos. Y la pregunta sería, en esos dos campos autónomos, ¿habría, si sostenemos la idea de que ambos son autónomos, una negación de los principios autoevidentes reformados como el de la sola escritura? ¿Cómo respondemos a eso, puesto que muchos podrían suponer que la autonomía de la filosofía, de la teología, será una negación directamente de un principio válido como la sola escritura? Mira, no, porque en realidad la reforma no enseña que la sola escritura sirve para hacer ciencia ni filosofía. O sea, ningún artículo de la Confesión de Fe de Westminster enseña que yo tengo que leer la Biblia para enseñar física cuántica, matemática, arqueología o filogenética. O sea, ningún reformado te va a decir, che, si vos no lees la Biblia no podés estudiar medicina, no podés estudiar astronomía, no podés estudiar astrología. Ellos entienden la autonomía de la razón. Los reformados son los primeros que entendieron la autonomía de la razón
Es por eso que secularizaron el conocimiento y secularizaron la ciencia. Por eso ganaron todos los premios Nobel los reformados, porque procedieron por métodos estrictamente racionales. Así que no, de ninguna manera. Te diría más todo lo contrario. Claro, de hecho, la definición de sola escritura es regula para la norma de fe y conducta, obviamente. De modo tal que, sin duda alguna, necesitamos la revelación teológica para lo que tiene que ver con la comprensión de la fe y la moral. Pero sin duda alguna, la filosofía podría andar libremente sin ser estorbada para comprender realidades que simplemente no trascienden más allá de lo metafísico. Yo creo que una solución a ese problema sería no solo saber definir la sola escritura, sino también entender los ámbitos o las dimensiones en los cuales está circunscrito el conocimiento. Por ejemplo, yo entiendo que hay tres dimensiones diferentes. Esta sería una visión particular, aunque no es propia, sino que la puedo ver repetida en el pensamiento, por ejemplo, de la epistemología agustiniana, la puedo encontrar incluso en la epistemología de Plantinga, que señala que hay tres dimensiones: una dimensión física, una dimensión metafísica y una dimensión metafísica. Entonces, en la dimensión física estaría el conocimiento científico, el conocimiento empírico, y el conocimiento filosófico trascendería lo físico y alcanzaría lo metafísico. Mientras que lo metafísico es justamente donde nosotros podríamos encontrar esbozos del pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico podría tantear directamente esos puntos, pero ese terreno sí sería el terreno de la revelación y sí sería el terreno donde el conocimiento teológico encuentra su agosto, de forma tal que el filósofo hará preguntas, encontrará respuestas en el ámbito de la dimensión donde se encuentra su trabajo de influencia física y metafísica, pero ya tendrá que conformarse con hacer preguntas en lo metafísico y conformarse con las respuestas que entonces se encuentran en el ámbito teológico, que es el que impera en ese ámbito metafísico. No sé cómo tú ves esa explicación. Puede ser. No entiendo la diferencia entre el ámbito metafísico y metatafísico. Creo que una vez lo dijiste, ya desarrollaste esta idea una vez. Sigo sin entender. Pero si vos respetás la autonomía de la razón, a mí me parece que es respetable, después todas las distinciones formales que puedas hacer, siempre que respete la autonomía de la razón, porque si la razón no es autónoma, ¿cómo podría corregir una mala interpretación de la escritura? Si está pendiendo de la interpretación de la escritura. Además de que hay que entender que la fe se expresa en un lenguaje razonable. Mira, por ejemplo, si yo hiciese ciencia teniendo en cuenta lo que dice la Biblia, yo tendría que decir que el mundo tiene 6.000 años. ¿Vos crees que el mundo tiene 6.000 años? No, totalmente no. O que el sol se mueve, como dice la Biblia. No asumiría esa visión la visión geocéntrica directamente. Pero podría decir, Pero la Biblia por ejemplo, hizo que Dios, a través del hizo que detenga el sol, el movimiento del sol. O sea, la Biblia científicamente está afirmando que el sol se mueve. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Yo tendría una explicación basándome más en la idea del lenguaje fenomenológico que los antiguos manejaban. Podría incluso decir que Dios escucha la oración del individuo sincero, aunque no esté bien formulada. Y también podría utilizar algún tipo de estrategia para lograr determinar que justamente nunca en las escrituras se ha pretendido suponer que el mundo tenga solamente 6.000 años, puesto que hay una separación entre en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dando a entender que ese principio no tiene fecha.
De modo tal que la organización de la Tierra sería muy distinta a la creación de la Tierra. Esa es una forma de cómo muchos han intentado decir que dentro del texto bíblico sería un error caer en la cronología inflexible del arzobispo Ussher cuando llegó a decir que el mundo tenía 6.000 años directamente. Che, ¿y ese arzobispo era anglicano? Creo que era anglicano, sí. Sí, pues los anglicanos se han metido mucho en el concordismo. Todos los errores de epistemología en el mundo protestante vienen. Es cierto, es cierto. Ahora, llegando entonces a la recta final para ver los comentarios y si alguien tiene preguntas. Sé que hay muchas preguntas de las personas y saludamos al doctor Enuel Hernández que nos está viendo y Ahí al está el pastor doctor. John. Ajá, diga. Che, un saludo. Sí, el doctor Enuel, también está el pastor Johnny Caimares, que sin duda alguna es un excelente, excelente colaborador y gran amigo que nos está viendo, y la doctora Ibelice. Hay muchísimas personas acá que sin duda alguna merecen ser mencionadas y lo haremos en un instante. Ahora bien, la pregunta final que me gustaría dar para entonces dar paso a la conversación de las personas que quieran hacerte alguna pregunta es: ¿cuál sería la conclusión entonces definitiva en torno a la relación fe-teología? ¿Cuál sería justamente la conclusión definitiva? ¿Cómo deberíamos ver la forma en que estas dos interactúan? Fe y filosofía tienen una unidad de contenido en la verdad, en la sabiduría y en lo revelable. En la Biblia no solamente hay verdades inaccesibles a la razón, la Biblia nos enseña que Dios existe. Y esa verdad la puede descubrir la razón también. Hay sabiduría, hay verdades que son pertinentes a la existencia. Hay verdad, la unidad en la verdad. Pero en lo que no van a coincidir nunca filosofía y teología es en el objeto formal quo. Es decir, la filosofía tiene su propio método, tiene su propio procedimiento, tiene su propia lógica, y la teología tiene otra lógica y otro procedimiento. Así que hay una unidad de contenido, pero hay una diferencia de objetos formales. Esa es la conclusión. Excelente. Bueno, pues entonces vamos a proceder a ver los comentarios y las preguntas de las personas que están con nosotros. Willy Guzmán, un saludo. Felipe Ignacio pregunta: ¿cómo podemos entender Proverbios 2:6? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Claro. El proverbio es un libro de conocimiento, filosofía, y no está diciendo ese texto que yo para hacer filosofía diciendo que Dios hace sabios a los hombres, pero obviamente que la sabiduría filosófica procede de una manera y la religiosa procede de otra manera. Ok. Hanayama Kokusio pregunta: ¿el libre pensamiento que refiere Jonathan en el marco de la soteriología cristocéntrica admite el relativismo o el subjetivismo? Ninguna de las dos cosas. Relativismo no, porque la regla objetiva es la Sagrada Escritura. Y el subjetivismo tampoco, porque la fe del hombre no está puesta en el sujeto que cree, sino en el objeto creído, que es el artículo de la fe. En este caso, el Evangelio. Nosotros somos evangélicos. Entonces, un buen reformado no es ni relativista ni subjetivista. Ok. Hay otra pregunta. Esta es de Tere. Hay que darle preferencia a Tere, sin duda alguna aquí. La pregunta es: ¿pueden explicar diferencia entre fe, teología y religión? La fe por su acto
es un asentimiento de la verdad revelada. El objeto de la fe es la revelación. La fe es un asentimiento voluntario y libre de un dato que se le ofrece a la inteligencia por el testimonio de un testigo que ha visto un hecho sobrenatural y lo transmite vía oral o escrita. Esa es la fe. La teología es la racionalización de ese contenido y la religión es la vivencia institucional del contenido de la teología. Excelente. En algo sería el contenido, la estructura y la práctica, más o menos. Ahí está bueno, Eh, eso me gusta. en ese caso, tendríamos otra pregunta para acá. Estoy dando principalmente paso a las preguntas. Ah, ok. Esto ya es una pregunta directamente a mí, pero eso se puede responder tocante al tema de la edad de la Respondela. Tierra. No, ese es respecto al tema de la edad de la Tierra. En la Tierra joven, me preguntan si yo creo en la Tierra joven. Yo no creo en la Tierra joven, pero tampoco supongo que los 6 días de Génesis son literales. Son periodos de años. Tampoco lo veo así. Yo tengo una particular forma de entender ese texto, pero claro, yo lo voy a explicar después, más adelante, en un video sobre el respecto. Así que eh, dice que estás hecho todo un Spurgeon. Spurgeon, ¿cierto? Javincho le encanta mucho el tema de Bart, sin duda alguna. Dice, está Lisette con nosotros, un honor, sin duda alguna. Tenemos Mi sol. aquí a sí, Matías de Lucas, sin duda alguna, otro gran amigo. Los católicos dicen la palabra de Dios a la Biblia, ya que la palabra de Dios es Jesucristo y por eso lo comen. Eso, eso es La los Biblia, católicos. la Biblia es palabra de Dios, palabra escrita, ¿sí? Ujú, exacto. Es la palabra. Entonces, dice, dice la invitación a debatir, la que hizo alusión Dante en el debate era una invitación a debatir. Pero no entendí bien la referencia, pero sin duda alguna está buena. Voy a dar Después lo a invitó Néstor, resaltar. al principio lo invitó. Una vez invitamos a Dante a debatir, ¿te acuerdas? Pero él escribió Pero que antes no. lo invité. Primero lo invité yo y dijo que no, después lo invitaste vos y también dijo que no. Sí, porque él tenía unos requisitos, si mal no recuerdo, como para poder aceptar un debate. Y me parece que era porque en este caso él no quería debatir no quería hacer un debate respecto a la fe reformada, sino que estaba limitándose a debatir con ateos. De hecho, yo lo respeté por eso. Sin duda alguna, consideré que fue una muy buena decisión porque es bueno debatir con las personas que realmente necesitan conocer la luz de la verdad, sobre todo, y más si están en un error muy marcado. Pero No, voy lo a que dejar Dante decía es que él no debate con cualquiera, que que no debatía. necesita credenciales para debatir con alguien. Sí, ese fue un punto, que no, tal vez, bueno, lo mencionaremos después, más adelante. Dice el doctor Enuel, Barr declaró que Jesús es un hombre completamente, pero que es distinto a Dios, el cual puede decirse que es divino solo en función de tener una presencia única de Dios en él. Ah, Sí, sí, sí. Eso lo desarrolla en el libro cuarto de la dogmática. La y sustancial con el Espíritu Santo y que es divino por inhabitación,
No, no es divino por inhabitación, es divino por naturaleza. Exacto, exacto. Eh, hay otra pregunta que voy a destacar, es esta. Mira, es una muy buena pregunta de Matías de Lucas. ¿Es posible que Aristóteles haya conocido los principios habiendo tenido contacto con la palabra de Dios? Estoy escuchando con dificultad, pero sí, es posible. A través de, a través de un discípulo de la academia, que se llama Eudoxo, Aristóteles pudo conocer el pensamiento hebreo. Es una tesis que tengo yo que la estoy por desarrollar, sí. Oh, Está buena. qué interesante. ¿Piensas publicar en algún libro próximo? El que tiene esa tesis es Bernard Jäger, en la tesis evolucionista de Aristóteles. En algún momento lo voy a investigar, sí, sí. Está muy buena la pregunta que hace Matías, sí, es buena pregunta. Y es la pregunta de alguien que tiene algún dato también, sí. Sí, tú sabes que una vez escuché yo algo parecido, pero con Tales de Mileto. Bueno, sí, eso. Diels Kranz desarrolla la tesis, Ujú. sí. Sí, pero eso ya está resuelto, eso sí, es verdad. Pero no con la Biblia, sino con el pensamiento egipcio. Lo que pasa es que no lo voy a decir porque si lo digo se me va a dar un problema bárbaro. Pero de Egipto vienen todas las sabidurías, pero no voy a decir más porque después es para problemas, así que mejor no lo digo. Hay un autor, por cierto, en un libro que me encontré tirado en la calle, debo decirlo, de un autor que dice, nos la robaron. Es un autor egipcio que escribe que todo el pensamiento griego de la filosofía griega no es griega, es egipcia. Y ellos se la robaron. Así decía el autor, así lo escribió Che, como después tipo. pasa el libro, pues. Pásame el libro, así yo lo leo. Sí, sí, te lo voy a pasar porque está muy bueno. Voy a hacer dos preguntas más y entonces entramos al cierre. La Dale. pregunta de Gerardo Carrillo. Quería saber si el debate de ayer fue la fe cristiana y la razón o la fe en cualquier Dios y la razón. En principio era la fe en cualquier Dios o en cualquier religión, pero se ha circunscrito a Santo Tomás de Aquino, así que hablamos de la fe cristiana, pero como es un debate de los objetos formales, el contenido no importa si hablamos de la fe musulmana, judía o cristiana. Ok, excelente. Entonces, la última pregunta, que es de Dostoyevsky 94. Tengo una pregunta para Jonathan. Filosóficamente, ¿es posible ser teísta sin ser cristiano? Claro, sí, ¿por qué no? Ser teísta es aceptar la existencia de un Dios. ¿Por qué yo tengo que aceptar que ese Dios es el Dios cristiano? Yo lo acepto por fe, pero a mí la razón no me lleva a Yahvé. Yo llego a Yahvé por la fe, no por la razón. Exacto. Y ese entonces nos lleva a la conclusión final, que por cierto es algo que queremos destacar acá. El objetivo directamente de la filosofía es mostrar la posibilidad del alcance de principios que Dios permite que puedan ser conocidos por la razón. Y por cierto, a eso nosotros siempre hemos apelado cuando hablamos de la revelación natural o la revelación eh, clásica, que a través del uso de las facultades racionales las personas pueden tener un conocimiento de la realidad suprema, pero no podrían tener una definición completa y definitiva de esa realidad. Es decir, podrían conocer al ente o podrían conocer al ser detrás del ente, pero no podrían saber quién es ese ser. De ahí que se hable del Dios de los filósofos. Pero claro, que la teología lo que hace es arrojar luz para que entendamos mejor quién justamente es ese Dios. Y así, el Dios de los filósofos, quitada su careta, se descubre que es el Dios verdadero. Entonces, en ese caso, yo creo que la comprensión directa del famoso Dios de las máscaras que generó ese tipo de discusión o de malentendido, se entiende fácilmente cuando comprendemos la separación entre la revelación especial y la revelación general. La revelación general
se puede asumir por la razón y la puede asumir cualquiera, pero no podría conocer al Dios verdadero. Solamente podría ver la máscara de ese Dios. Pero cuando entra con la razón, entonces sí podría ver detrás, tener una comprensión mejor del cuadro. Y ahí entonces apelaría a Pascal o apelaría yo a la frase pascaliana de el Dios de Abraham, Dios Isaac, Dios de Jacob, no el Dios de los filósofos. Fuego, fuego, después de una experiencia directa que lo llevó a trascender o a dar ese salto, como tú mencionaste, de la razón a la fe, mostrando que sí son dos mecanismos autónomos. Lo que pasa es que eso no lo podés probar con la razón. Eso Exacto. lo sostenés desde la fe. Lo que pasa es que yo estoy haciendo una investigación en fenomenología de la religión, y la fenomenología de la religión, por ser fenomenología, no se basa en lo que dice la Biblia. O sea, no la toma la Biblia como un libro de artículos de fe, sino como testimonio de la fe de un pueblo. Entonces, en ese sentido, yo no digo que Yahvé, que hay un Dios detrás de Yahvé y que todos los dioses de las religiones son iguales que Yahvé. Lo que yo digo es que Yahvé es, es la expresión, es la manifestación icofánica del misterio anicónico de Dios. Y que el misterio anicónico de Dios es más que lo que nosotros sabemos de Yahvé, que Dios es más que lo que aparece en la revelación cristiana. Eso es lo que sostengo yo. Y que muchas de las verdades de Dios que están presentes infaliblemente en la Sagrada Escritura también son patrimonios como semina verbi en otras religiones, siempre y cuando esas otras religiones no vayan en contra de lo que hay como testimonio de fe en la Sagrada Escritura. Eso es lo que creo yo. Entiendo. Entonces la Sagrada Escritura se convertiría en la evidencia mayor para tener una comprensión mejor de quién es el verdadero Dios. Así es, pero no es regla positiva, es regla negativa. Eso es. Ok, ok, entiendo perfectamente. O sea, en otras palabras, para todos los demás que los escuchan, no es que se presuponga que la visión de Dios que tenga otra religión sea una visión que se equipare a lo que presenta la revelación especial, que es la revelación de la Escritura, sino que más bien la revelación de la Escritura podría servir como garante directo para comprender sin ponerle contenido a esa visión que tengan de la deidad esas otras realidades o cosmovisiones religiosas. ¿Les comprendí? Así, tal cual. Amigo, Excelente. para mí es un enorme placer estar con vos. Se me cierra el negocio para comprar comida. Me voy a comprar comida, pero te dejo charlar con tu gente un ratito más, si querés. Ah, gracias, Amado, gracias. amado, para mí fue un honor y un placer haberte tenido. Sabes que este canal es tuyo y eres mi gran amigo y mi hermano y siempre estoy orando por ti. Te quiero mucho. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, amigos, ustedes saben que también para mí es un gran honor haberlos tenido acá en este conversatorio. Ustedes, como lo he dicho, son los que hacen este canal. Y sí, parte del bombazo justamente era este conversatorio especial en exclusiva después del debate con mi querido Jonathan. Estaba incluso planificando haber hecho un análisis específico del debate como tal en solitario, pero qué mejor que tener a uno de los que debatió directamente para que pudiese terminar de expresar aquello que lamentablemente no pudo por razones que a veces escapan al ejercicio del debate, el tiempo, a veces juega una mala pasada, también la producción del pensamiento, la forma como se va llevando el tren en la discusión y por ende creo que se necesitaba permitir que se desarrollase esta idea de acuerdo a este punto. Recuerden que todas las cosas que se dicen en este canal, nuestros invitados, nosotros las respetamos siempre. Para mí es un honor y un placer poder compartir. No necesariamente nosotros nos suscribimos a todo lo que digan nuestros invitados, es decir, los invitados que siempre han pasado por acá, que tenemos, por ejemplo, a Guido Rojas, que estuvo con nosotros, y tenemos también a muchos compañeros que han estado aquí. Pero, sin duda alguna,
para mí siempre será un placer escucharlo y aprender y sobre todo aclarar, que es lo más importante. Tenemos en este caso siempre una petición especial por nuestro hermano Jonathan. Oren siempre por él, porque son personas que necesitan nuestra oración al igual que yo la necesito, con el fin de que puedan tener la paz y el amor de Cristo para poder siempre sobrellevar las situaciones conflictivas de aquellos haters que siempre le escriben, que siempre tratan de hacer la vida imposible. Siempre compartan y oren por nuestro hermano y al mismo tiempo apóyenlo en todo el trabajo que está realizando, porque sin duda alguna es un filósofo de carta cabal. Una cosa más, nosotros, es decir, yo, voy a continuar produciendo parte del contenido porque el bombazo no ha terminado. Hay otro bombazo que lo voy a publicar en unos minutos después de que cierre esta transmisión. Un bombazo que ya está subido al canal, pero que no se ha presentado de forma pública. Espero que ustedes puedan disfrutar junto con este contenido y les prometo que entre hoy, esta noche y mañana, antes de irme a Ecuador, tengo viaje a Ecuador a las 1:30, así que tengo que estar como a las 11 de la mañana en el aeropuerto. Así que en este transcurso voy a publicar otro video sobre el análisis personal del debate que hice sobre mi querido hermano Jonathan y Dante Urbina. Así que sin duda alguna serán varios bombazos uno tras de otro entre hoy y las 10 de la mañana del día de mañana. Así que espero que estén atentos. Muchas gracias por su apoyo. La paz del Señor les cubra y nos mantenemos en contacto.